Buenas tardes. Hoy un live para recordar, un live para sanar, un live para seguir regresando a casa. El que desconoce su historia tiende a repetirla. 3 movimientos para sanar y no repetir. Historias de quiebras y ruinas económicas y enfermedades dentro del sistema familiar. Se están conectando. Ya hay varias personas conectadas. Yo creo que podemos iniciar. De igual manera saben que el live queda grabado para quienes quieran referenciarlo o recomendarlo de alguna manera. 3 movimientos para sanar y no repetir historias de quiebras, ruinas económicas y enfermedades de nuestro sistema familiar. ¿Cómo funciona la vida? La vida funciona de esta manera. Nosotros venimos de una manera para irnos de una manera completamente diferente. Es por ello que nacemos dentro de un sistema familiar imperfecto, en donde las primeras personas que nos ponen como referentes y que son precisamente quienes nos dan la vida son papá y mamá, seres imperfectos. Porque es a través de este ambiente, y de estas situaciones no perfectas que nosotros vamos a crecer. Y es lo que está sucediendo ahora. Y es por lo que de alguna manera estamos todos atravesando. Estamos regresando a casa. Y siento que es el momento oportuno para revisar los órdenes del amor de Bert Hellinger y las constelaciones familiares. Porque allá hay mucha sabiduría de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la vida, con el funcionamiento del sistema familiar. Y sí, 3 movimientos para retornar a casa libres de cualquier lealtad para con las historias de nuestra familia. El primer movimiento es revisar exclusiones. ¿Qué son las exclusiones? Las exclusiones es todo aquello que no aceptamos, que nos disgusta, a lo que le ponemos un juicio. Hay un principio de pertenencia y es que todo, vivo o muerto, tiene derecho a pertenecer. Y entonces, ¿qué hemos estado haciendo todo el tiempo? Hemos estado excluyendo a las personas que no actúan a nuestra manera o que de alguna manera han realizado actos con los que no empatizamos. Excluimos también a los miembros no nacidos del sistema familiar, aquellos que no nacieron porque los padres, bajo las situaciones que tenían en ese momento, decidieron no darles la vida, se llama aborto, o aquellos que nacieron, que murieron al momento de nacer o que no alcanzaron a nacer precisamente. Esas son exclusiones que bien vale la pena revisemos todos ahora, porque de alguna manera alguien del sistema familiar puede quedarse mirando hacia esas exclusiones y es ahí donde puede manifestarse la enfermedad. Nos estamos ordenando. Para ordenarnos simplemente necesitamos abrir nuestro corazón y ver quiénes están y no hemos visto. Simplemente es el movimiento. Segundo movimiento, revisar si estoy en orden. ¿Cómo sé si estoy en orden? Yo, como hija de mis padres, estoy en orden si sé que soy solo la hija y que al ser la hija no tengo cómo encarar o comprometerme con ninguna de sus situaciones, con ninguno de sus problemas. Yo, como hija, nazco en una línea generacional que está delante de la de mis padres. ¿Por qué no nací en la línea generacional en la que nacieron mis padres? Porque no tengo la fuerza para vivir los destinos que a ellos les ha tocado vivir. Entonces no se trata de que el padre o la madre lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, no supieron organizarse, fallaron en esto. No, se trata de que eran ellos los que tenían que vivir esos destinos y que nosotros no tenemos el derecho ni la fuerza para juzgarlos, mucho menos de involucionar y meterlos en la línea generacional de ellos y de esa manera pretender resolverles emocionalmente la vida o resolverles sus asuntos.
Es buen momento para que todos nos preguntemos si estamos en orden, si estoy respetando las jerarquías, porque si no las estoy respetando, inconscientemente lo que puede suceder es que me hago leal a alguna de las situaciones que ellos vivieron. Cuando revisamos, el primer punto que traté, que fue el de exclusión, también tenemos que revisar aquellos patrones que en algún momento hemos sentido nocivos dentro de nuestro sistema familiar y que se han repetido en generaciones anteriores a las nuestras, en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Patrones que tienen que ver con quiebras económicas, con mala repartición de las herencias, patrones que tienen que ver con usurpación de bienes, Esos son patrones que se sucedieron dentro del sistema familiar y que si se vivieron dentro de nuestro sistema familiar es porque eran necesarios. No tenemos cómo regresar, voltearnos y simplemente señalar y decir eso estuvo mal. Precisamente la sanación se da cuando yo tengo la humildad y la impotencia para reconocer que todos los que me antecedieron lo han hecho como lo han podido hacer, que precisamente no nazco en sus líneas generacionales porque no tengo la fuerza ni el poder para llevar esos destinos hacia adelante. Entonces, a través del juicio nos implicamos y reproducimos esos eventos. Estamos en una situación en donde nos estamos sintiendo vulnerables, sea por la enfermedad o sea por situaciones económicas que pueden afectarnos. Es hora de revisar exclusiones dentro del sistema familiar. Hijos que no hayan nacido son y que no se tengan en cuenta y no se enumeren como dentro de los hijos, son exclusiones. Y alguien del sistema familiar, si no son los padres, alguno de los hermanos puede estar implicado, y mostrando síntomas al respecto. Hay varias personas conectadas, vuelvo y les repito, quienes apenas se están conectando, la primera parte del video la pueden ver, el video va a quedar en las redes tanto de Facebook como de Instagram, @elijo_al_ser. Entonces llevamos 2 puntos, 2 movimientos. 1, revisar exclusiones y 2, revisar si estoy ordenado. Tercer punto, revisar historias de ruinas, enfermedades. ¿Para qué? Para agradecerlas y comenzar a amarlas. Es simplemente eso. Para agradecer que hubo almas mucho más fuertes que las mías, que llegaron primero que yo, y que de alguna manera me abrieron caminos, que eso me permite obviamente vivir la vida de una manera más fácil, me permite a mí también abrirle caminos a mis hijos. Dicen por ahí que si vamos a estar, ¿verdad?, podando las ramas de los árboles, nos vamos a cansar prontamente. La solución está en las raíces. Yo que he sentido últimamente con mi vida, que entre más raíces mejor me muevo en la vida. Pues por supuesto, ¿de qué se nutre un árbol? ¿De qué se nutre una planta? Sino de sus raíces. Eso pasa con todos los seres vivos, eso pasa con nosotros los seres humanos. Es en las historias de nuestros padres, en las historias de nuestros abuelos, en las historias de nuestros bisabuelos, que están nuestras fuerzas. Entonces no se pueden juzgar, porque de alguna manera nos implicamos con ellas. ¿Dónde nos enredamos? Y enredamos la vida, Porque hay muchas personas que a veces me preguntan, Angie, no sé dónde están mis nudos. ¿Dónde nos enredamos? Y enredamos nuestra vida. Enredamos nuestra vida cuando juzgamos, cuando culpamos, cuando sentimos vergüenza y cuando rechazamos. Entonces, ¿cómo ahora desde casa cada uno de ustedes puede empezar a hacer su trabajo? Cogen un cuaderno y hacen una lista de todo aquello que rechazan.
no solamente de su sistema familiar, sino de afuera, porque aquello que nosotros rechazamos de afuera y de los demás sistemas familiares o de lo que está sucediendo por fuera de nuestro hogar y que lo sentimos muy ajeno a nosotros, no es sino la historia que no sabemos de nuestro sistema familiar. Todo y todos nos sirven de espejo, son el reflejo de aquello que no hemos aprendido a aceptar de nosotros. Escuchémonos también además a través de lo que no decimos, quiere decir de nuestros silencios, de aquello que no nos atrevemos a decir por vergüenza. Ahí está mucho de lo que venimos a sanar. Pongámosle amor, abramos nuestro corazón a toda la historia que cargamos encima en nuestro ADN, incluyamos, comencemos por los de nuestra familia y van a ver esto simplemente cómo se expande a nivel del resto de la humanidad, cómo la voz del juicio empieza a silenciarse, porque solamente hay un movimiento de amor a través de la aceptación. Ok, ¿qué pasa, Angie? Si yo siento, ok, o he hecho conciencia de que me estoy implicando o me he implicado con una situación de mi historia familiar, porque siento que la juzgo, porque siento que no hago sino renegar de esto que mi papá o mi mamá hizo mal, o de este movimiento que hizo el abuelo, o no he podido aceptar el suicidio de mi bisabuelo y de eso no se habla, en el sistema familiar es un secreto, porque bueno, hay un hijo en el que algún momento decidí no darle la vida y no me he sentido con la fuerza o me he sentido muy lleno de culpas como para incluirlo dentro del sistema familiar. ¿Qué hago? ¿Qué sienten ustedes que pueden hacer? ¿Okay? Primero que todo, hacer conciencia. Cuando nosotros hacemos conciencia, vemos con claridad. Cuando nosotros hacemos conciencia, le decimos a este inconsciente, ya te vi, ya te pillé en el juego que estábamos jugando juntos, ¿ok? Quiere decir que este movimiento siempre va a seguir hacia adelante y no va a coger un retroceso. Va a tener, obviamente, el compás y el ritmo que tú le puedas poner a través de tu misma transformación. Pero lo único que hay que hacer es abrirle el corazón a la situación, al hijo que no nació o al hijo que no se le dio la vida, ponernos en orden y ordenarnos. ¿Qué estamos haciendo en casa si no es ordenándonos? ¿Okay? Sin embargo, para cuando se tiene una lealtad, ¿okay? Porque no hemos podido superar el duelo de un hijo que falleció, no hemos podido superar el duelo de un padre o de una madre que falleció, o de un padre o de una madre que enferman, ¿okay? La oración que podemos decir es, querido padre, querida madre, querido hermano, querido abuelo, aunque tú te vayas, yo me quedo. Bendíceme, aunque tú te vayas y yo aún me quede. ¿Sí se dan cuenta cómo es la aceptación? Eres tú quien escogiste vivir ese destino y yo solamente lo puedo respetar y me quedo. Como nosotros no tengamos esa certeza y nos paremos firmes en la vida, ¿ok? Y tomemos nuestra vida con fuerza, lo que hacemos es que inconscientemente nos ponemos en lealtad para con ese movimiento de muerte, de desgracia o de ruina. Se puede hacer lo mismo con aquellas situaciones de la familia que llevaron alguna ruina, ¿ok? Y decimos, querido papá, querida mamá, querido abuelo o querida abuela. Esa fue su manera de hacerlo y así estuvo bien. Por favor, bendíceme para que yo lo pueda hacer en estos momentos diferentes. Esta mañana, cuando estaba organizándome y organizando la información para este live, comencé a estudiar y el libro que abrí fue el libro El amor del espíritu de Bert Hellinger. ¿Okay? Y llegó una palabra a mí, que con esa palabra tuve suficiente. De hecho, cerré el libro y no seguí estudiando. Y la palabra es
impotencia. Es necesario que sintamos la impotencia ante la desdicha o desgracia de los destinos ajenos. Porque si con humildad no sentimos la impotencia, y esa impotencia lo que quiere decir es no puedo hacer nada por ti sino respetar tu destino. Si no respetamos esa impotencia, ¿okay?, nos aliamos con ese destino. Miren qué sencillo es. Miren qué sencillo es además ahora en este espacio en el que estamos volviendo a nosotros mismos, reencontrarnos con estos sentires y con estas historias que teníamos pendientes. Era necesario regresar a casa y bien vale que despertemos y sepamos a qué estamos regresando. Cada miembro del sistema familiar está regresando para algo diferente. Porque desde mi implicación o desde mi lugar en el sistema familiar estoy ordenando, pero cada quien lo ordena diferente, ¿ok? Ya van, ¿cuántos minutos? Ya van 16 minutos, veo varias personas conectadas, muchísimas, y se los agradezco. Si tienen alguna pregunta, por favor, la van escribiendo y al final las contestamos, ¿ok? De cómo llevar a cabo estos procesos, de cómo de pronto rendirnos ante esta impotencia. Es necesario. Fíjense cómo, ahora estoy cayendo en cuenta, cómo casi todos los movimientos que venían anteriormente eran movimientos de superpoderes, eran movimientos de potencializar, eran movimientos de ganar fuerza para. Y en esa soberbia y en esa fuerza, ¿ok?, lo que hicimos fue sentirnos más y mejor que muchos. Y ahora simplemente el movimiento nos está poniendo a todos en la misma línea. El movimiento está poniendo a que todos nos podamos ver en igualdad. Obviamente respetando las jerarquías. Ya vieron cómo era necesario que nuestros padres nacieran con todo y sus defectos y sus virtudes atrás de nosotros, porque estaban llamados a vivir un destino mucho más difícil que el que nos tocó a nosotros. Eran ellos los que tenían esa fuerza. Entonces, ¿cómo juzgarla y cómo pensar que en algún momento nosotros lo podemos hacer mejor que ellos? Con la bendición de ellos, que la tenemos a través de la aceptación de cómo ellos lo hicieron, nosotros recibimos la bendición para hacerlo diferente. Acá me preguntan, ¿los procesos son personales o puedo hacer en nombre de familiares cercanos? Estos procesos son personales. Precisamente, miren esto, la vida funciona como las carreras de caballo. Imagínense, caballo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Cada caballo tiene su línea y ese es nuestro destino. ¿Qué sucede cuando nos metemos en la línea de otro caballo? ¿Qué sucede cuando un caballo atraviesa y vulnera la línea y se mete en la línea de otro caballo? Suceden desastres representados en enfermedades, representados en accidentes trágicos, representados en situaciones económicas difíciles. No podemos hacer por otros, podemos hacer por nuestros hijos hasta que nuestros hijos cumplan la mayoría de edad. Hasta ese momento llega nuestra responsabilidad para con ellos. Del resto, obviamente, simplemente tenemos es que dejarlo volar. Entonces no nos podemos meter en la línea de destino. Ahí viene la impotencia. Sí, así como aprendimos de llenarnos de fuerza y potencializarnos, también tenemos que aprender de la impotencia. Porque saberse en la impotencia es saberse en la serenidad, es saberse en la justa medida que la vida tiene para cada quien. Sí, hay unos que pagan destinos mucho más difíciles dentro del sistema familiar y precisamente por eso el agradecimiento, porque ellos son los más fuertes, aquellos que encararon esos destinos difíciles. Cuando llegaron al sistema familiar simplemente dijeron, denme esta ramita a mí, que yo me encargo de ella. Y era una ramita que obviamente necesitaba de mayor cuidado, era una ramita que necesitaba de mayor contención, era una ramita que iba a doler más. Y es por eso que debemos enseñarnos y enseñar a todo el contexto de nuestro sistema familiar a aprender a señalar,
pero con grandeza a aquellos que están llevando destinos difíciles dentro de nuestro sistema familiar. De esa manera quedamos libres y no nos implicamos. O sea, Angie, que tú me estás diciendo que si nosotros llevamos esto al pie de la letra, no nos vamos a contagiar, no vamos a sufrir de enfermedades, no vamos a tener quiebras económicas. Miren, como todo en la vida, ¿ok? Y en mi misma impotencia como terapeuta y como consteladora familiar, tengo para decirles lo que dejó escrito Per Hellinger. En la vida, hacer lo que toca y esperar lo que corresponda. Pero mientras estemos haciendo lo que toca, créanme que solamente nos vamos a implicar con aquello que nos corresponde. Y aquello con lo que nos corresponde es precisamente lo que nosotros podemos de alguna manera reparar para nuestro sistema familiar. Y sí, seamos realistas, a veces venimos a reparar con la propia muerte, con la propia vida, ¿ok? Estos son los asuntos de los seres humanos, estos son los asuntos de los seres humanos adultos, ¿ok? ¿Cómo se están sintiendo? Quiero saber un poco de cómo están recibiendo esta información. Yo sé que no es fácil cuando la empezamos a escuchar a primera instancia, pero de igual manera siento que si la vida me dio este espacio es porque hay varios que ya estamos listos para empezar a caminar y para seguir caminando a través de esta manera de vivir. Y es entonces, ahora que los invito para que hagamos nuestra primera conciencia y quienes estén ahí, quienes estemos acompañándonos, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y este espacio les va a permitir hacer un poco de conciencia de aquello a lo que le pueden estar haciendo leal, ¿ok? Y se van a imaginar enfrente de ustedes a su papá y a su mamá. Son las dos personas que puso Dios para que entregaran la vida, esta vida que estás respirando en este momento, ¿ok? Y vamos a ver cómo el padre y la madre, nuestro padre y nuestra madre, son muy grandes enfrente de nosotros. Como ellos están ahí de alguna manera conteniendo nuestra vida. Como la manera como supieron actuar, como supieron abrazar o no supieron abrazar, como supieron estar o no estar en casa. La manera como supieron proveer o no proveer, era la manera como lo podían hacer. Y les damos las gracias. Y nos arrodillamos y nos hincamos frente a ellos. Y le pedimos la bendición. Y les decimos, papá y mamá, yo soy muy pequeño, muy pequeña frente a ti. Tus problemas son muy grandes para mí y yo los dejo contigo y los respeto. Celebro que tú seas mi padre y celebro que tú seas mi madre, porque son ustedes quienes tenían la fuerza para vivir lo que están viviendo y que yo voy a saber respetar de ahora en adelante. Y lo respiramos ahí, enfrente de ellos, sintiéndonos humildes e impotentes frente a ellos. Ese es nuestro lugar como hijo. Ese es el lugar que venimos a habitar frente a nuestros padres. Ese es el lugar que nos puede dejar libres de cualquier implicación para con las situaciones de los grandes. ¿Cuáles son las situaciones de los grandes? Aquello que se vivió antes que nosotros naciéramos. Aquello que están viviendo nuestros padres que aún están vivos, porque nosotros no tenemos la fuerza para vivirlo. Porque esos zapatos de papá y esos zapatos de mamá siempre nos van a quedar muy grandes. Por acá dicen gracias, interiorizando todo. No es fácil no implicarse con nuestros padres. Sí, no es fácil no implicarse, pero es un deber. Es un deber que tenemos todos para con la vida, porque a la vida se le dice sí y se le dice sí con ganas. Y con humildad le decimos, yo respeto tus destinos, papá y mamá, yo respeto tus situaciones difíciles,
Yo respeto si en algún momento enfermas y debes morir. Yo me quedo en la vida el tiempo que me corresponde a mí. ¿Ok? ¿Qué nos está ocurriendo ahora mismo? Como dejó escrito Bert Hellinger, lo que ocurre ahora mismo nos devuelve del cielo de ilusiones a la tierra, felices, despiertos y actuando. Nos devuelve del cielo de ilusiones a la tierra. ¿Cuáles eran esas ilusiones y esas fantasías que ya no son sostenibles? Querer ayudar al padre o querer ayudar a la madre cuando yo soy hijo. Dicen, yo me quedo en la vida y los honro, haciendo algo bueno con ella. Qué bonito, así es. Yo también, Antonella, yo también. Nunca he podido entender cómo lo hicieron si no tenían las herramientas que tenemos nosotros. Exactamente. Nos dejaron un campo y una vía libre, mucho más libre que la que le tocó a ellos. Y de igual manera hicieron nuestros abuelos para con nuestros padres. Miren la grandeza que nos habita aquí atrás. Miren, la presencia de todos. Sintámosla cada vez que podemos. Yo hoy tengo un árbol, ¿ok? Un árbol que me hizo un artista. Y es un árbol de mi sistema familiar. Y hoy me arrodillé frente al árbol y me hinqué y simplemente le di las gracias. Les di las gracias porque gracias a ellos hoy puedo ver con un poco más de claridad. Les di las gracias porque gracias a ellos hoy puedo verlos a ustedes y a casi todos los seres humanos con un poco más de claridad. Cuando vemos, aceptamos. Cuando verdaderamente vemos, aceptamos. ¿Okay? Tal y como dijo una de las participantes aquí del live, yo me quedo en la vida y hago con mi vida lo mejor que pueda. Esto es lo mejor que yo puedo hacer en estos momentos, por mi vida, ¿ok? Y por la vida y las bendiciones de mi sistema familiar. Dice Silvia, gracias, venimos del mismo árbol. Y los dejo simplemente con este silencio, esta honra y esta grandeza que debemos estar sintiendo en este momento por todas las raíces que nos sostienen y por el origen del que vinimos y que nos habita. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes.